Bienvenido a Consciente Podcast, un espacio de psicología práctica para la vida real. Junto al Dr. Rafael Ramos, descubrí los temas más relevantes de relaciones, decisiones, emociones y crecimiento personal, sin rodeos y con profundidad. Porque vivir mejor no es cuestión de suerte, es cuestión de conciencia. Comenzamos. Hola, soy Rafael Ramos, gracias por estar acá en nuestro espacio Consciente Podcast. Recordad psicología práctica desde 3 ejes en esta primera temporada para aplicarla a la vida. Hoy vamos a hablar del control, la ilusión que te quita la paz. Es una paradoja. Mientras más intentas controlarlo todo, más ansiedad construís, más frustración, porque no puedes controlar las cosas. El control no te da la seguridad. Te da la fantasía de que nada te va a doler o que todo lo vas a poder cambiar. El deseo de control es profundamente humano y está profundamente arraigado en nuestra naturaleza. Queremos controlar lo que el otro siente, lo que el otro piensa, que la relación no cambie, que el trabajo no falle, que nadie nos abandone, que nada se salga del plan, que todo sea como lo imaginamos. Queremos controlar el tiempo y las respuestas de los otros u otras en virtud de sentir protección, abrigo y cuidado. Pero desde la psicología cognitiva, la necesidad de control es una fantasía, es una anestesia a una serie de procesos psicológicos como por ejemplo sentir que todo lo tengo que hacer yo para que quede bien hecho. Detrás de eso claramente hay desconfianza y esa desconfianza posiblemente tenga algún hilo histórico familiar, histórico social, donde vos sentís que no podías hacer nada para sostener a los demás. El control excesivo no elimina la incertidumbre, la combate, eso es relativo, es curioso porque la mantiene viva. Cuanto más tratas de controlar algo, más te alejas de la paz interior, porque el problema no es la falta de control, es la intolerancia a la incertidumbre. Las personas que pretenden controlarlo todo se alejan de la realidad. La realidad es la incertidumbre. Los seres humanos, básicamente lo único que tenemos certeza es que post nacimiento algún día habrá una muerte. Pero aún así no sabemos cuándo. Por eso es que las visiones del estoicismo, incluso el existencialismo filosófico, son maravillosas. En el estoicismo, memento mori, recuerda que vas a morir. Entonces, ¿qué está en nuestro control? Nada. Básicamente nada. Vivo en presente y me ocupo y me preocupo de aquello que está a mi alcance y en mis manos. Y hago lo mejor que puedo con los recursos que tengo, pero no me angustio si algo se sale. Y si algo se sale de control, ¿está en tus manos resolverlo? Y si no es así, hay aceptación o producción, pero no podés pretender tener el control para evitar la incertidumbre. Entonces, hoy quiero proponerte que veamos el control como una estrategia contra la ansiedad. Desde la terapia cognitivo-conductual, sabemos que el control es una conducta de seguridad, busca crear seguridad. Y estas conductas de seguridad son conductas que reducen la ansiedad momentánea, como verificar, revisar, controlar una y otra vez. Pero realmente esto no ayuda. Por ejemplo, revisar constantemente el celular, pedir confirmación emocional repetida, supervisar cada detalle, prestarle atención a todo, creer que vos lo tenés que hacer bien, que a vos te gustan las cosas bien hechas, entonces por eso no las delegás. Y la mente empieza a pensar que si lo controlo no me va a doler, pero el sistema nervioso aprende que sin control estoy en peligro. Entonces se crea una paradoja. No controlar preocupa y controlar preocupa. Y eso aumenta la dependencia y la necesidad de control. Esta idea de que el control como estrategia de ansiedad es absolutamente insana. Es una ilusión. Es buscar la ilusión número 2 de la certeza. Aaron Beck explicaba que la ansiedad está sostenida por la sobreestimación del peligro y la subestimación de los recursos personales. Es decir, sobreestimamos el peligro y creemos que tenemos muy pocos recursos para enfrentarlo. Entonces es como decir, ni picamos la leña ni prestamos el hacha. Pero cuando un ser humano atiende, comprende
y vive en la aceptación de la incertidumbre, lo que hace es prepararse, analizar y ejecutar, pero sobre la marcha es cuando vamos resolviendo. Controlar suele pensarse como no me puedo permitir que las cosas salgan mal, pero sí, algunas cosas van a salir mal. Y cuanto más tratas de controlar, es paradójico, a veces menos atención le prestamos a los procesos, menos calidad en nuestro trabajo, porque estamos más en función de evitar un fracaso o evitar un error que hacer algo de calidad. Por eso, muchas veces cuanto más controlamos las cosas, peor salen. Es como cuando vos haces a nivel de neuropsicología una presentación y entonces la revisás y la revisás y la revisás para que no vaya ningún error. Pero como lo haces de forma tan repetitiva y casi compulsiva, el día de la presentación te das cuenta que hay un error porque lo viste tantas veces que se fijó una imagen. Pero si terminas la presentación, la dejas por ahí, luego la revisas un buen rato después y la das por terminado, la probabilidad de que haya un error se minimiza de forma significativa. Muchas veces el control tiene que ver con algo a nivel de psicología del apego, miedo a perder. Controlar tiene como por objetivo número 3 esto, evitar el miedo a perder, asegurar permanencia, prevenir abandono, evitar sorpresa, garantizar reciprocidad. Pero el apego seguro no controla, confía. El apego seguro no controla, se reorganiza. El apego seguro no entra en crisis, experimenta la emoción y luego propone buscar una solución. En cambio, el control ante la incertidumbre asfixia, crea resistencia, crea conflicto, crea distancia y en el amor se vuelve terriblemente complicado porque quiero certeza de que las cosas van a funcionar. El intento de evitar pérdidas termina provocando muchas distancias con nuestra pareja, una y otra y otra y otra y otra vez, lo cual nos satura, nos abruma, nos agobia y es completamente insano. Desde la neurobiología del control y la incertidumbre, hoy podemos decir que el cerebro humano está diseñado para detectar patrones y cuando no hay predictibilidad, la amígdala se activa. La incertidumbre eleva el cortisol y el control genera una sensación momentánea de previsibilidad, lo cual cambia esa sensación. Pero cuanto más trato de controlar las cosas, mayor necesidad tengo de estar una y otra vez sobre la revisión y la supervisión. Y eso siempre termina siendo asfixiante. El sistema nervioso que se mantiene en hipervigilancia es un sistema nervioso que se deteriora. Tiene fatiga mental, por ejemplo, desconcentración, problemas de focalización, problemas en la secuencia, problemas, digamos, para tener un pensamiento agudo. La paz viene cuando aceptamos que la incertidumbre es parte de la experiencia, que estamos llamados a la excelencia, que podemos revisar, pero que en algún momento tenemos que aprender a confiar en nuestras capacidades y competencias. ¿Por qué? Porque si no llegamos al número 5, que es el perfeccionismo y el control, que son primos muy cercanos. Mucho control disfrazado de excelencia nos hace creer que estamos haciendo lo mejor. Cuando yo me digo a mí mismo, soy detallista, soy minucioso, estamos realmente llevándonos al punto de el perfeccionismo, que es rígido, nunca está satisfecho, siempre falta algo. El perfeccionismo se nutre del miedo al error, al juicio, a perder valor. Y esto realmente nos pone en niveles de autoexigencia y estándares que son muchas veces inalcanzables. El control excesivo no es sano, no es profesional. El control excesivo es una necesidad de canalizar a veces angustia, dolor, preocupación, ansiedad, pero paradójicamente esto lo va a ampliar. Entonces, desde el estoicismo, tenemos que aprender, y fundamentalmente un buen antídoto es distinguir lo que depende de mí. Epicteto planteaba una división poderosa. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. ¿Qué depende de mí? Por ejemplo, mi conducta, mi actitud, mi esfuerzo, mi respuesta. ¿Qué no depende de mí?
la reacción del otro, el resultado, el pasado y las decisiones ajenas. El controlador entonces intenta manejar ambas categorías. La persona que no controla distingue y libera espacio. La paz comienza cuando soltás lo que no depende de vos, confías en tus capacidades y frente al error, frente a algo que no sale bien, simplemente te enfocas en reconstruir en lugar de destruir y crear autosabotaje, es decir, hacer leña al árbol caído. Soltar el control no es resignación, es fortaleza. ¿Y a qué me refiero? Muchas personas temen soltar el control porque creen que tener el control es poder. No, tener el control es vivir en ansiedad. Tener el poder es la sabiduría para reconocer un error, la capacidad para analizar una posibilidad de enmienda y el compromiso para poder avanzar. No es dejar que todo pase, no es soltar el control, no es hacer las cosas de forma mediocre, no. Soltar el control es aceptar que uno hace lo que puede, dentro de lo que puede, no dentro de lo que debería poder. Tenemos que, ¿qué es lo que realmente puedo hacer? Y ahí es donde está la fortaleza. Entonces, como ejercicio te propongo esto. Lista de control real versus ilusión de control. Entonces, toma una hoja, dividíla en 2 columnas. Columna 1, como nos enseñó Epicteto. ¿Qué depende de mí? Mi conducta, mi comunicación, mi disciplina, mi respuesta emocional. ¿Qué no depende de mí? La aprobación de la otra persona, el resultado, que nada cambie, que no haya incertidumbre. Y durante una semana, cada vez que sientas ansiedad por el control, pregúntate, ¿estoy intentando controlar algo que depende de mí o algo que no depende de mí? Y la conciencia rompe esa compulsión. Revisa con estas preguntas, ¿qué estás intentando controlar? Que en realidad no depende de vos. ¿Qué miedo aparece cuando imaginás que vas a soltar el control? ¿Y cuánta energía consumís intentando prever todo? El control promete paz, pero la paz no viene de dominar el entorno. Viene de regular tu respuesta frente a lo incierto. Y mientras más intentas controlarlo todo, más frágil te volvés. Vivir en control es una fantasía que nos aleja de la paz interior. Entrena tu mente a prestarle atención a lo que depende de vos en presente, aquí y ahora. Gracias por ser parte de nuestro podcast. Los invito a todas mis redes como Dr. Rafael Ramos y por supuesto a mi blog como rafaelramoscr.com. Nos seguimos escuchando. Gracias por escuchar Consciente Podcast. Si este episodio te aportó claridad, compartilo con alguien que lo necesite. Recordá, cada elección construye tu historia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Viví consciente. Consciente Podcast.